Primero yo. La semana pasada estuvimos hablando bastante del tema de primero yo. Estuvimos como más enfocada en qué es lo que hacemos por nosotras, ¿no? En cuánto tiempo nos dedicamos y en qué habíamos aprendido a decir sí y no a las cosas que queríamos. Como que hay una parte de conciencia de escucharnos y de respetarnos. Bien. Ahora a mí me gustaría enfocar más el primero yo, en donde me escucho en las relaciones, en los vínculos, en las amistades, ¿no? En lo que sea vincular. ¿Hasta dónde en esa parte estoy primero yo? ¿Hasta dónde me respeto? ¿Hasta dónde yo sigo vínculos donde no me siento cómoda? Sigo en vínculos donde hay cosas que no las puedo contar porque sé que no se alegran, hay cosas que no las puedo decir. Me callo porque si digo lo que pienso es para lío. Eso también va dentro de priorizarnos. Entonces, ¿hasta dónde me estoy escuchando y me estoy eligiendo yo cuando no estoy teniendo vínculos que quizás no son tan sanos como yo quisiera? Eso también es una parte de no escucharnos. Y dentro de ese no escucharnos hay un miedo. Sigo sosteniendo esta relación, este vínculo o lo que fuere porque corro el riesgo de quedarme sola, porque si empiezo a mirar, está acá no va, me va a invadir la soledad. Entonces, si yo estoy esquivando ese sentimiento, esa emoción, ese estado, ¿me estoy eligiendo o estoy vibrando desde el lado del miedo y lo estoy sosteniendo? Normalmente estamos sosteniendo por no entrar en esa emoción de sentirnos solas y no nos estamos escuchando, no es una parte de escucharse. Y también muchas veces lo que pasa con eso es que al no escucharnos, lo que es vínculos, también nos desenfocamos de nosotras, porque no nos estamos sintiendo cómodas, porque no está siendo agradable las relaciones que estamos teniendo. Entonces está buenísimo que aprendí a tener un tiempo para mí, que aprendí a decir no voy porque no tengo ganas, o sí porque tengo ganas y me estoy escuchando en esa parte, pero hay una parte que es muy importante en la que no me estoy escuchando. Y a veces entrar adentro de esos miedos es lo que nos hace dar el salto después para sentirnos bien. Cuando nosotros vamos esquivando la emoción que nos puede causar dolor o miedo, es donde la sostenemos y por la vida vamos. Entonces voy a estar todo el tiempo buscando priorizarme, pero no me doy cuenta que esos vínculos, esas relaciones no me están sirviendo. Entonces hay una parte de mí muy importante que no está siendo escuchada y a la vez sin querer me voy lastimando, porque no nos venimos contentas o llenas de vínculos que no nos están haciendo bien. Lo mismo con el tema trabajo. ¿Hasta dónde me estoy priorizando yo? Si estoy yendo a un lugar o estoy atendiendo clientes o pacientes que no tengo ganas. Entonces, ¿hasta dónde me priorizo? Está bien, es un trabajo, no voy a dejar de trabajar porque me voy a elegir yo, porque hay una lógica detrás de todo. Pero ¿cuántos límites pongo en ese trabajo? ¿Cuántos límites le pongo a mis compañeros de trabajo, a la autoridad que tenga, a los pacientes, a los clientes? Porque esa es una manera de priorizarnos y de sentirnos bien en un lugar que quizás nos está pesando o atendiendo a gente que quizás no tenemos ganas. Entonces no podemos quizás dejar de hacerlo porque hay que pagar impuestos y cosas, pero sí podemos hacer que no sea tan pesado, que sea más llevadero. Y siempre es más llevadero cuando nosotras nos escuchamos, cuando no entramos en el estado de, mirá, ya con los pasos, como vino caminando, me doy cuenta que hoy voy a tener un mal día. No, la dejo pasar a eso y me concentro en mi energía, en cómo estoy. Y si sabemos, porque ya conocemos que nos va a dar un mal día, no entrar en esa parte, porque me estoy eligiendo yo. No voy a entrar en esa. Voy a entrar en elegirme. Y si me elijo, no me voy a contagiar de la energía de la otra persona. Porque, bueno, un límite. Porque que la otra persona tenga un mal día no significa que el mío tiene que ser igual. Y eso lo podemos lograr con los límites. ¿Cómo ponemos límites a esas personas? Es
siempre es todo con conciencia, no desde un lado del ego, desde un lado caprichoso, siempre es desde ese lado, y es respetándonos, o sea, hasta dónde me hace sentir mal esa situación, intentar no permitirlo. Nosotras ya nos conocemos y ya sabemos que nos va a caer mal tal situación. Entonces no permitir esa parte, el hacer que la otra persona también me respete, porque yo estoy respetando. Entonces esa es una parte de elegirnos nosotras, respetar al otro y que la otra persona nos respete a nosotras. Lo mismo pasa con las amistades, lo mismo pasa con padre, madre, hermanos, con los vínculos que sean. Si uno es respetuoso, que la otra persona nos dé el mismo respeto. Y si la otra persona no nos está dando ese respeto, es porque ahí no es. Entonces, si ahí no es, ¿por qué me quedo, me sigo quedando? Y porque hay una emoción mucho más adentro de no elegirme, de no priorizarme y de quedarme donde no es. Es miedo, esa emoción normalmente, miedo a la soledad, es miedo a cómo voy a ponerle un límite a mi jefe que me pueden echar del trabajo. Y si no sucede eso, si yo pongo un límite y lo que gano es el respeto de la otra persona, porque quizás la otra persona lo que está necesitando es el límite nuestro, que no se lo estamos dando porque tenemos miedo. Entonces, una parte de priorizarnos, aparte de todo lo que estábamos hablando en la charla anterior, es poner límites a las personas y ponernos límites nosotras también, porque lo estamos permitiendo todo eso. Siempre el límite empieza por uno. ¿Hasta dónde yo estoy permitiendo? O la otra persona, o sea, es la típica frase, te doy la mano y me toma el codo. Es así. La persona no se va a poner límites sola. Lo tenemos que poner nosotras, nos tenemos que hacer respetar. Y eso empieza por uno. Si no me respeto yo, no me va a respetar el otro. No va a haber esa bondad, esa compasión gratuitamente, porque no lo ve, no porque la otra persona sea mala ni nada por el estilo, porque no lo está viendo. ¿Cómo andan con el tema de los límites? Escriban. Cuando nos cuesta poner límites, es porque nosotros no tuvimos esos límites o esos límites fueron mal puestos. Entonces nosotros tomamos el límite como una agresión, porque yo por lo menos y normalmente estamos creados en una casa de no porque no, y el límite lo conocemos desde ahí. Me cuesta y no suelo marcarlo, porque claro, porque no está reconocido el límite. Y el límite lo tomamos desde el lado del enojo. El no porque no. No porque te lo digo yo. Entonces voy a creer que si yo pongo un límite, mi inconsciente se va a ver esa respuesta. No porque te lo digo yo. Y se va a enojar porque era en forma de reto. Entonces yo pongo un límite, la otra persona se va a enojar. Normalmente cuando nos ponen límites siempre sanos, a la otra persona no le incomoda. Yo igual siento que pongo un límite, es algo de forma de agresión. Claro, normalmente la otra persona se incomoda cuando ponemos un límite, porque no está acostumbrado a que pongamos límites y nosotros tampoco. Entonces es aprender a poner límites porque nosotras nos tenemos que dar cuenta que esa información se puede cambiar, que no es lo que nosotros creemos el límite. Es de una manera sana, es desde el lado del respeto, no desde el lado de una autoridad muy marcada. Entonces, poner un límite sano es darle la información a nuestro inconsciente y a nuestro cuerpo que no pasa nada con ese límite. Y la otra persona se va a incomodar porque no está acostumbrada, no, pero vamos a suponer que se incomoda porque no está acostumbrada, pero después lo va a tomar ese límite o lo va a pensar, se va a hablar mal, porque sabe que de este lado no hay respuesta para eso. Muchísimo me cuesta el límite, después reniego sola. No sé si es por miedo, lástima. Normalmente la falta de límites es por miedo. Y es porque ya te digo, lo tenemos marcado muy como un reto, como una autoridad. Y eso cuando éramos chicas nos daba miedo. Entonces lo que nos vibra cuando ponemos un límite o intentamos es el miedo. Entramos en inseguridad también. Y habré estado bien, seguramente no, seguro que exageré porque estamos criados de una manera que no nos preguntaban, que no nos hablaban, que no nos explicaban. Las respuestas eran muy rotundas antes.
Entonces esa parte nos hace como temblar cuando llega el momento de elegirnos nosotras. Antes no podíamos elegirnos porque no nos criaron de esa manera, no nos educaron así. Entonces, al no educarnos de una manera que nos pregunten, ¿querés hacer esto? ¿No querés hacer esto? Mirá, no quiero que vayas porque tengo miedo por si te pasa algo, por lo que fuere, no había explicaciones. Era un no, o era un andá, o era una C. Sin explicaciones. Los límites era una obligación que nos daban a nosotras. Entonces, cuando nosotros ponemos un límite, creemos que vamos a obligar a la otra persona a hacer algo. Entonces, por eso los límites son desde el lado sano, es un límite desde el lado de un pedido, desde un lado hablado, desde un lado explicado. Y normalmente los límites son cortos, son concisos. Y cuando empezamos a poner límites es cuando empezamos a elegirnos. No hay elección de nosotras mismas sin que haya límites, sin que haya un momento para nosotras, sin que nos podamos escuchar, sin que nos podamos priorizarnos, es eso. Es escucharnos, es poner límites, es darnos un momento para nosotras, es observarnos qué sentimos cuando pusimos ese límite. Antes, en la clase anterior, que hablábamos de qué sentíamos, de cuánto tiempo me dedico a mí, cuánto me voy y me contagio de la sociedad, del acelere de afuera. Eso es porque no me estoy escuchando, entonces es parar, es escucharme. Siempre priorizarse es elegir lo que uno siente, pero para eso tenemos que entrar en nosotras y darnos cuenta qué es lo que sentimos. Tenemos que identificar esa emoción, porque si no tenemos la emoción identificada, vamos a creer que está mal o nos va a dar culpa o nos va a temblar el cuerpo, porque la emoción no está puesta en palabras, no está identificada. Entonces, escuchar el cuerpo y ponerle la palabra a la emoción. Es cómo te sentiste. Cuando pusiste ese límite, ¿cómo te sentiste? Y primero me sentí rara, claro, una incomodidad, miedo al rechazo cuando pongo límites. Claro, pasa eso. Nos sentimos incómodas porque no es lo habitual en uno poner un límite. Y es miedo, y si la otra persona me contesta cuando yo pongo un límite, bueno, no reacciono, espero a que se me pase el miedo, a que se me pase el enojo, a escucharme, a observarme, y después hablo, otra vez de vuelta, porque si no, siempre hacemos esa marcha atrás. Entonces, ¿cómo hacemos ese salto para poder elegirnos y poder vivir bien? Siempre, en vez de elegirnos a nosotros, vamos a elegir al lado del miedo, al lado de la incomodidad. Y esa es la parte donde nos vamos de nosotras, donde nos cuesta un montón escucharnos. ¿Por qué? Porque si vibra el miedo, no vibra el amor, la escuchan nosotras. Es la parte como que tenemos que esquivar. Y cuando ponemos un límite, no tiene que ser con muchas explicaciones, porque caemos en nuestras creencias de la infancia. No, porque yo quería, porque van todas y porque yo no voy, y ves cómo sos, que vos no me dejás, y era que contestábamos. Entonces caemos de la misma manera, nos vamos a la niñez y en vez de responder la adulta que somos hoy, poniendo ese límite, sale nuestro niño a defenderse y a querer defender el límite que estamos poniendo. A veces pones límites, hablas y no pasa nada, como cuando la otra persona lo escucha y vuelvo. Claro, ahí es donde vuelve la niña interior, donde vuelve la infancia, no está hablando. Normalmente cuando nos tocan como una herida, no hablamos nosotros, habla la persona herida que tenemos adentro, que es nuestra infancia. Entonces, en vez de hablar desde el adulto que somos hoy y proponer una charla y una conversación, porque algo nos está incomodando, lo estamos hablando desde el lado del reproche, desde el lado de la niña que fuimos y desde el dolor que tenemos. Es el sistema de creencias, son las viejas creencias esas. Entonces, cuando éramos niños no nos elegíamos porque no nos enseñaron a elegirnos. Y de grande, cuando nos queremos elegir y se nos representa una situación muy parecida, volvemos a esa que fuimos que no nos enseñaron a elegirnos. Con esos reproches de niños o con esas justificaciones de niños o con el enojo como un niño y no podemos poner los límites sanos como adultos que somos hoy. Vuelve siempre, la programación intenta volver. Por eso yo insisto con la parte de escucharnos, cómo me estoy sintiendo, de poner en palabras lo que siento.
porque cuando éramos chicos esa parte no sabíamos de escucharnos y de poner en palabra lo que nosotros sentimos. Entonces hoy, que eso lo sé hacer, o lo estoy practicando, o lo estoy aprendiendo, ya puedo poner un límite desde otro lado, sintiendo lo que me está pasando, escuchando mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo mientras estoy poniendo ese límite. No puedo observar, no puedo preguntar qué me pasa, me puedo preguntar, puedo recordar, bueno, listo, esto que estoy sintiendo ahora, ¿a dónde me está llevando? ¿Dónde fue que empezó este miedo, esta manera de defenderme, esta manera de atacar que estoy usando ahora? Estoy hablando desde una herida. ¿Dónde está esa herida? Vamos a ese lugar, ahí era, en esta escena, acá, cuando no me dejaban hablar, cuando me decían silencio, porque están hablando los grandes. Entonces nos va a costar un montón poner límites, porque no teníamos el habla facilitada, por decirlo de una manera, el ida y vuelta a la conversación. No nos enseñaron a tener el espacio, no nos enseñaron a que podemos hablar y que nos puedan escuchar. Entonces por eso nos cuesta tanto poner límites sanos, porque el tema de la escucha no la tenemos asimilada. Entonces hoy darnos cuenta que nos sucedió eso y empezar a practicar el hablar con claridad para que la otra persona pueda recibir lo que le estamos diciendo. Siempre cuando estamos aprendiendo y corriéndonos del viejo programa que tenemos de creencias o queriéndonos correr de ese lugar, nos va a temblar el cuerpo, nos van a pasar sensaciones raras, incómodas por nosotras, porque es como que está hablando una nueva yo, y sí, es una nueva yo, porque es esa la que quiere empezar a elegirse, la que quiere empezar a escucharse y no sabe cómo es. Entonces es como una práctica, es como empezar algo nuevo. Empiezo el gimnasio que no fui nunca y no voy a conocer los ejercicios y nunca hice eso. Bueno, esto es exactamente lo mismo, es una nueva escuela. O sea, es una nueva transformación que estamos haciendo por dentro y eso lleva al mover, remover las emociones adentro. Es normal sentir miedo o inseguridad al principio. O en cierta, o muchas veces pasa que logré poner esos límites sanos y hay un momento o con cierta persona que no puedo, que me lleva al enojo o que me lleva a querer contestarle o que me lleva a defenderme desde el ego. Y bueno, esa persona me está representando una escena anterior en mi vida. Entonces ir a ver que me está representando esa persona que a mí me saca de mi eje, si yo esto lo había logrado, si yo esto ya lo tenía incorporado. Bueno, hay una parte que faltó sanar, hay una partecita ahí que quedó latente y que no la descubrimos. Entonces esa persona nos está mostrando esa parte que quedó latente. Siempre digo que para empezar a elegirnos o todo cambio que nosotras quieramos hacer, hay que empezar por cosas muy chiquititas, que es empezar a decir no cuando no queremos, sí cuando queremos. Esto lo habíamos charlado en la clase anterior y ya estaba incorporado, por eso ahora me pasé a la parte como un escalón más, por decirlo de una manera, que es poner límites. La persona que ya sabe decir no, decir sí, se elige en un momento del día donde se puede escuchar, donde puede estar con ella misma, donde puede pensar cómo estuvo el día y qué puede cambiar de ella, ¿no? En la parte emocional, siempre hablando. Y sabe poner límites, seguramente está como bastante, aprobó el examen de priorizarse, ¿no? Es muy poquitito lo que está faltando. Pero siempre en el día a día se nos van mostrando situaciones diferentes que tenemos que ir cambiando o aprendiendo o observando. Y tampoco estamos siempre en el mismo estado. A mí me cuesta encontrar la situación que pase, no puedo darme cuenta. Eso lo tengo que aprender. Claro, es una parte de uno observarse, de uno escucharse, de ver por qué está sucediendo eso en mí. Si sucede, siempre sucede por una situación que a mí ya se me mostró en algún momento de mi vida. Si no, no estaría sucediendo y podemos poner un límite o elegirnos, priorizarnos de una manera muy fácil. Cuando no podemos hacerlo es porque hay un dolor, hay una herida que tenemos que trabajarla, que tenemos que sanarla. Hay creencias que nos están limitando. Muchas veces podemos poner límites a amigas, pero no a la pareja.
no al jefe, no al hombre. Y bueno, porque tenemos creencias de que quizás los límites se les ponían más a las mujeres y no al hombre. El hombre sí podía hacer lo que quería, entonces vamos a temblar cuando vamos a tener que poner un límite a la pareja, al jefe o al sexo opuesto, porque nos enseñaron eso. Entonces, de un lado me va a salir bien y del otro lado me va a costar. Entonces, es observar qué era lo que me decía, quién me dio esa creencia, supongamos que mi mamá, qué era lo que decía mi mamá de los hombres, de papá, de los hermanos varones, para que a mí me cueste tanto ponerle un límite al hombre y no a las mujeres. Porque a veces estamos creados de una manera donde el hombre tenía como permiso, por decirlo de una manera, para todo, y la mujer no, estaba mucho más limitada. Entonces nosotras mismas nos limitamos y nos ponemos un montón de límites, muchas limitaciones en nuestras creencias. Y el hombre le dejamos vía libre y nos cuesta decirle, alcanzame un vaso de agua. Eso tan simple y tan sencillo, ¿no? ¿Cómo lo voy a molestar que está cansado? Tengo que ir yo a buscar el vaso de agua. Entonces, cuando estamos criadas de esa manera es porque hay una parte de elegirnos que estamos lejos de poder verla, porque no podemos ni siquiera pedir un vaso de agua. Entonces, ¿cómo me voy a elegir yo? Si ahí está como bien clarito que tengo que atender siempre al otro. Es imposible. Entonces, si yo tengo que atender siempre al otro, como ese otro que yo estoy criada para atenderlo, le voy a poner un límite. Muy difícil. Que ese otro haga lo que quiera, porque yo lo que tengo que hacer en mi vida es hacer que esa persona se sienta bien, no yo sentirme bien. Entonces ahí también hay un montón de estructuras y de programas para ir cortando y para ir trabajando, para ir rompiendo. A mi papá le hacía lo que quería, a mi mamá no. Por eso capaz que las mujeres, para que no lo llegue a leer, a mi papá le hacía lo que quería, a mi mamá no. Por eso capaz a las mujeres no puedo ponerle límites y lo enfrento. Claro, bueno, a veces pasa que también nos creemos al revés, como otra jerarquía. Entonces al hombre sí se le puede poner límites, una autoridad muy fuerte la mamá, y a las mujeres no. Es como que hay que respetarlas más a las mujeres, es porque vienen de jerarquías de mujeres ahí. Es como nosotros estamos criados, a quién le podemos poner los límites. Y a veces los límites es a ninguno y es aprenderlo desde cero. Pero esto lo comento es como en general para observarnos qué pasa y por qué acá sí puedo poner un límite y acá no, porque yo a esta persona sí le puedo decir y expresar y hablar todo lo que siento y con esta persona siento que no hay conexión, que no entiende y que yo hablo en chino y el otro habla en francés. Claro, porque hay creencias ahí que no están compatibles, digamos, que nos marcaron que a esta persona sí, que a esta persona no. Y normalmente están marcadas como o por edad, ¿no? Al más grande no, y al más chico sí, o por sexo. A las mujeres no, al hombre sí, al hombre no, a las mujeres sí. Normalmente están marcadas así. ¿No? Como que, o a los hermanos mayores había que respetarlos, entonces si alguien es mayor que nosotros o es de la misma edad, pero vemos a la otra persona como más madura, creemos que es más grande, se nos va a venir esa información de cuando éramos chicos y nos va a costar poner límites ahí. O es de la misma edad, pero tiene más jerarquía en el trabajo, por decirlo de una manera, entonces nosotros los vamos a ver más arriba y nos va a costar poner límites. Y es porque, claro, porque cuando éramos chicos quizás nos enseñaban a respetar al hermano más grande, a respetar al padre, a la madre, a lo que nos representa como una autoridad que nos impusieron. Entonces ahí va a costar los límites. Siempre hay que prestar mucha atención dónde sí y dónde no, y qué es lo que me pasó a mí. O sea, cuál es la información que yo tengo de dónde sí y dónde no. Y si no puedo poner límites en ningún lado es porque los límites estaban muy marcados como de forma de una autoridad, entonces me da terror porque siento que estoy siendo autoritaria con esa persona y a mí dolió tanto que es algo que no voy a querer repetir.
O no puedo poner límites porque no hubo límites en mi casa, porque no sentí mirada, porque no me sentí cuidada, entonces no sentí que hubo un límite, no sé, el papá no estaba nunca porque trabajaba todo el día y la mamá estaba y hacía lo que podía, entonces no hubo un límite porque yo fui dentro de todo la niña prolija, la que hacía lo que se debía. Entonces no hubo un límite, entonces no lo voy a conocer porque en la vida voy a hacer lo que se debe y quizás para mí lo que se debe es responderle a la otra persona. Quizás para mí lo que se debe es buscar que la otra persona me vea y en el me vea te doy todo y no me voy a elegir, no me voy a priorizar porque necesito que me veas. Esa también es una parte por la que no podemos poner límites. Bueno, me quedaron todas muy silenciosas también, como en la anterior. Lo de primero yo les está haciendo mucho ruido porque hay mucho silencio. Chicas, espero que les haya gustado mucho la charla. Muchas gracias por estar. A ver, para que voy a leer el mensaje. Es un temazo, sí, sí. Es muy amplio para hablar. El primero yo es muchísimo. Está muy bueno. Bueno, chicas, muchas gracias por estar. Nos estamos viendo. Gracias a ti. Besote. Besos. Adiós. Chau, chau.